De regreso con su programa Enterados, hoy con un amigo de la casa, alguien a quien queremos muchísimo, el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, internista e intensivista del Centro Médico Dominico Cubano. Una experiencia grandísima en temas de tratamiento de COVID. Lo más guapo fueron esos del distrito. Y yo lo sigo porque no por médico, no, en las redes sociales, no, yo lo sigo por el monteo, le encanta, sí, en los jeep o road. Ese es su hobby, ahí bota Sí, todo sí, el estrés, todo el estrés que le causa esta pandemia. Que genera. Muy buenos días, doctor Mansur. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Por estar por aquí. Obligatoriamente hay que hablar de expectativas respecto a las celebraciones que vienen y el tema del COVID. Y que viene no, como está la cosa ahora, ahorita pone la 1 de la mañana en las principales vías. Hay teteo porque por el teteo está. Pero parece que los teteos no se detuvieron nunca. Pero yo creo que ha sido mayor ahora. Pero sí. El doctor es el que no, sabe. Está buena la cosa, está buena. Bueno, el tema es el siguiente, de que nosotros tenemos ahora mayor actividad social, por mucho. Si comparamos esta misma fecha al año pasado, obviamente la diferencia es 10.000, 15.000% más alta, para tirar un por ciento loco. De que vamos a tener aumento en todas las enfermedades infectocontagiosas respiratorias de aquí para adelante, claro, eso no requiere ser un matemático científico de la NASA. El número de infecciones de COVID va a subir, pero es que eso va a pasar cada tanto periodo de tiempo donde tengamos conglomeraciones de personas. Eso no es algo que no estamos esperando. Lo mismo que tenemos desde el mes de noviembre, finales de octubre, noviembre, diciembre, que es el pico de influenza, de nuevo, para la mayoría de la gente. No, el problema es que siempre tenemos influenza para esta fecha. No es algo que nosotros no estábamos esperando. Lo que pasa es que estamos más pendientes ahora de la vacuna. Exacto. Ahora todo el mundo está, vamos a vacunarnos, vamos, que si cuánto, que si la vacuna de la influenza, que si la vacuna del COVID. O sea, viene en ese proceso y realmente la gente está más pendiente y está más asustada. Realmente cuando uno se revisa la estadística mundial de mortalidad por influenza es mucho más alta que la del COVID. Pero también la infecciosidad de la influenza es mayor. O sea, tú tienes en un lugar una influenza y al ratico todo el mundo tiene influenza. Todo el mundo tiene influenza. Entonces tenemos un pico que estaba sucediendo muy probablemente asociado al inicio de las actividades escolares, porque ahí comenzó. La historia era igualita. Mis hijos fueron al colegio, regresaron, vino uno malo y ya estamos toditos malos, con dolor de barriga, malestar general, diarrea, fiebre, estamos malos, influenza B. El otro grupo de personas nos juntamos, fuimos a una actividad, tenía uno que estaba tosiendo y estornudando y ahora toditos tenemos influenza A. Eso ha sido el cuadro clínico del 30 al 40% de los pacientes desde octubre para acá. Y ahí hay una forma de diferenciar los síntomas de la influenza con lo del COVID, no. Porque la gente sentirá síntomas y se irá a hacer ambas pruebas. Yo haría ambas pruebas, no hay forma. Pero lo que sí, no hay forma que la gente se está quejando. Se presentan de forma muy diferente en cada quien. El COVID a mí me puede dar nada más con congestión nasal y con malestar de la garganta, pero a ti puede ser que te dé dificultad para respirar, el rachito en la piel, te dé una fiebre quizá o un malestar general. Al otro de la influenza le puede dar una diarreíta, pero también al de COVID le puede dar una diarrea. Entonces es muy difícil. Por regla general, yo sospecho de una de las tres, yo le hago las dos pruebas. Influenza A y B y COVID. Ahora hay un problema con el tema de las coberturas, porque recordemos que las ARS, junto con el gobierno, decidieron que no se iba a hacer prueba de PCR, a menos que haya un diagnóstico previo de una prueba de antígeno. O sea, la gente está gastando mucho dinero en pruebas de COVID ahora. Y van a seguir gastando, porque es que no va a parar. De la misma forma, cuando tú tienes un grupo de personas que no están vacunadas, que es gratis, aumenta el número de personas que va a tener que hacer pruebas. Porque si tú te juntas con 10 personas y de esas hay 2 que no están vacunadas, por esas 2 probablemente estemos pagando la cuava a los otros. El análisis de la mayoría es, me da COVID aunque yo esté vacunado. Sí, pero probablemente no te mate. O sea, la diferencia de disminución de mortalidad es abismal. Te dicen, no, pues yo vi uno que se murió, pero 1 o 2. ¿Y cuántos no se murieron? No, habemos más de 6 millones con las 2 dosis. Entonces, el tema es que nos gusta ver el puntico chiquito, intentar de buscar la controversia en cada cosa. Que sea un complot, que sea una conspiración, eso sabrá Dios a quién le importa. Vaya a explicarle eso a una gente que tiene su familiar crítico. Claro. Eso a mí realmente me importa muy poco. Ahora, tenemos que tomar decisiones que velen por la mayoría. Entiendo que esa es una solución bastante amable, la de vacunarse ahora mismo, sale barato.
El tema de la cobertura va a aumentar el problema porque eso se está consumiendo un presupuesto importante de todas las personas. O sea, tú tienes que salir del país, prueba, prueba y prueba. Tú tienes que juntarte con fulano, prueba, prueba y prueba. Vas a hacer una actividad social, prueba, prueba y prueba. ¿Qué complicado se le ha tornado, supongo, a la gente que decidió no vacunarse y que entonces tiene que salir del país o tiene que ir a Estados Unidos, que entonces no podrá entrar a Estados Unidos si no No, está ahí se la vacunado? ponen. Ahí se la ponen. Ahí se la ponen, Claro, sí. porque Y la misma marca que aquí. Ahí no hay ortodoxia religiosa. no, No, porque hay no mucha pueden gente sin patalear. vacunar en Estados Unidos también. Allá sí, pero tú no Sí. puedes entrar. Ah, bueno, con tu prueba de PCR de 24 horas. Si no eres, No, si no ya eres ciudadano, ya no. después, Si no de eres estado- residente. después del 8 De Sí. noviembre. si tú no estás vacunado, no importa que no va. No vas. Ahora, si tú eres americano, sí puedes entrar con la prueba. Pero si tú no eres americano o no eres residente allá, tienes que estar vacunado obligado. Pues tú acabas de ir. Bueno, pensé que era que el que no estaba vacunado necesitaba una prueba. No, de no, 24 no, horas. no, no. Eso no. fue por decreto. Sí, sí, Eso sí. no hay tu tía ahí. Si tú no eres americano o no eres residente allá, usted tiene que estar vacunado obligatoriamente. Bueno, y la vacuna y la prueba. Ambas cosas. Ambas Las dos cosas. cosas. Ambas cosas. Las tiene dos que cosas. hacerlo. Entonces, es importante que nosotros tenemos esa experiencia vista en otros países y no se le pone pero. Bataleamos un poquito, pero lo hacemos porque hay que ir para allá. Claro. Entonces, no se puede estar con Dios y con el diablo. O sea, usted no puede hacer una cosa allá y otra aquí. No podemos estar así. Nosotros tenemos que tomar una conducta proactiva para intentar disminuir los casos. Porque llega, por ejemplo, la Omicron aquí, que es una variante muy infecciosa, quizás no tan agresiva, pero muy contagiosa, que lleva como 30 y pico de mutaciones arriba, que uno no sabe en quién esa vacuna va a volver a mutar. Perdón, ese virus va a volver a mutar. Entonces, cada mutación arriba o le modifica la virulencia, o sea, la agresividad, o se la reduce. En este caso se le redujo la agresividad, pero le subió la contagiosidad. Eso es un tema preocupante, porque llega aquí, se encuentra con una población no vacunada, va y muta, y tenemos la población, tenemos la cepa dominicana. Y ahí tenemos un problema. ¿Y qué proporción, si se ha medido, de las personas a los que le ha dado COVID, le ha repetido? ¿Hay constancia? Es poca, pero hay. Ay. Todos los que trabajamos con COVID hemos tenido casos de repetición. Yo tengo 2 actuales ahora mismo. El problema es que De hacer repetición de la enfermedad. Que le ha repetido. Wow. actuales yo tengo 2 ahora mismo. El problema es que hacer un diagnóstico de una repetición de COVID es muy difícil. Porque todo depende de que tú hayas tenido evidencia de que realmente esa persona no tenía el virus. Y tú tienes pacientes que te pueden durar 52 días detectables en el PCR por el virus. Tenemos pacientes que son casos de estudio que duran 100 días detectables al virus y no son infecciosos. Entonces, es un proceso ciertamente delicado, pero tú aseverar que tienes una repetición, a veces es más difícil hacer el diagnóstico que encontrártela. Sí, porque tú tienes que confirmar que realmente ya la persona No lo tenía. no lo tenía. Que es bien difícil. ¿Y la ocupación ahora? ¿Cómo está, Mansur? La ocupación de camas dispuesta para COVID. Por lo menos en mi centro estamos llenos, pero tengamos en cuenta que nosotros estamos a una capacidad disminuida comparativamente al pico más grande de la pandemia, al igual que muchos centros han cerrado sus unidades de COVID, entonces se dirigen más los pacientes a donde todavía quedan camas. Entonces, yo estoy lleno, pero eso no necesariamente significa que estamos tan peor, porque, por ejemplo, a nivel de la consulta ha bajado. Podemos echarle la culpa a eso, a que hay menos pacientes o que nos metimos en Navidad. Y nadie quiere estar enfermo en Navidad. Ya yo le he arruinado su Navidad como a 10 o 15 personas en estos últimos 2 días. Entonces, es complicado. Pero me consta que hay mucha gente que siente síntomas y como no se agrava, no acude a buscar atención médica. Ciertamente. No, y los que tienen COVID y no tienen síntomas. También, sí. Por ejemplo, mi esposa que se atendió con, bueno, nosotros ambos nos atendimos con el doctor Mansur. A mi esposa porque le dio y yo de manera preventiva. Y ella solamente se le fue el olfato, no sintió más nada. El tema es el siguiente, que uno no sabe, y ahí es donde viene lo difícil. Uno piensa tradicionalmente y no sabe cuál es el paciente que se va a poner grave, Exacto. porque no lo podemos predecir. Podemos decir que los pacientes un poco más los varones que las hembras, un poco más los pacientes más adultos, que si los diabéticos, que si los hipertensos. Eso está sacado de una estadística de lo que se murieron. O sea, se buscaron cuáles eran las comorbilidades de todos los que se murieron en un grupo de pacientes que fallecieron al inicio de la pandemia por ahí por los China, y de ahí es que tenemos esos factores de riesgo. Ahora, un paciente de 30 años, yo tengo una de 30 años ingresada en UCI, mala. La semana pasada tuve una de 28, mala. Entonces, no significa eso. O sea, ciertamente esas 2 personas no estaban vacunadas completas. Eso también es otro punto. Pero es delicado.
lo que yo entiendo que todos los pacientes, por mínimo que sea el síntoma, debe ser investigado, asesorarse que no tiene factores de riesgo, verificar sus analíticas para uno evitarse la sorpresa de que entre esos 10, ese que usted pensaba que no se iba a poner malo, es ingresado o intubado en UCI. La ciencia descubrió ya estas vacunas ya hace más de un año, ¿verdad? No, No, tiene un las año puso, todavía. las Tiene un año puso todavía. en ejecución hace menos de un año, Menos de pero un año. tenía las bases científicas para fabricarlas de hace mucho tiempo. Mucho tiempo, Exactamente. exacto. Pero luego de ese descubrimiento no se ha avanzado más ahí. De nadie más, ningún otro laboratorio ha dicho, mire, encontré esto que puede mejorar. Es que las tratamiento". vacunas se van perfilando en el tiempo según las variantes que aparezcan. O sea, por ejemplo, a los Pfizer probablemente para el próximo booster que le toque se lo van a modificar Ah, ok. para tener inclusión de la Omicron y de cualquier otra variante que Y aparezca. ahora todas las marcas necesitan dos dosis. Porque creo que había una que era con una sola dosis. Esa es la Johnson Johnson. La Johnson Exacto. Johnson. Sí, lo que pasa es que la Johnson Johnson ha estado medio atrás en el tema del desarrollo de data porque la pararon por un periodo en Estados Unidos, por un tema de una de las fábricas, después la volvieron a aceptar. O sea, esa es la que más atrasadita está y probablemente esté en 2 dosis. Pero es porque esa era de una dosis. Entonces, ¿por qué el problema de la tanta dosis? Porque la gente entiende que es por un relajo. El cuerpo humano no almacena esa información de memoria para el resto de tu vida. No es como algunas vacunas que tú te la pones una vez y dura 15 años de defensa. Esto no es así. Entonces, hay que estarle recordando al cuerpo, mira, este es el virus, estas fueron sus actualizaciones, esta es la cédula nueva para que usted lo reconozca, tome la vacuna nueva, ahora usted lo puede matar. Ese es el objetivo de los refuerzos de la vacuna o las dosis, porque no es lo mismo una dosis que un refuerzo. Entonces, ¿que vamos a durar mucho tiempo vacunándonos? Sí, claro. Pero de hecho la influenza se pone cada año. En muchos Pero es que países. ahora que la mayoría de la gente asustada está poniéndose la vacuna de la influenza. No, aquí nadie se hablaba de influencia. eso, Exacto. nadie Y la hablaba de influenza no es nueva. Bueno, O sea, porque la gente no es ve una nueva. gripe normal. No, y además por el tema, el clima influye. Tú sabes más que nosotros de eso. Ciertamente, pero es que no solamente está la influenza, hay como 70 y pico de virus chiquitos, más el resfriado común, que te pueden dar síntomas parecidos, por eso es que no es tan fácil. O sea, tú decís, ay, tiene gripe, ok, ¿cuál? Hace Sí. pega la que tú tienes, es agresiva, si va y te encuentras con un recién nacido, lo vas a matar. Porque Se habla de que chulo, la- si le da un respiratorio sincitial a un bebé, tú tienes problemas. Se habla de ¿Y que te ha son ocurrido, muchos. te ha ocurrido de niños que han llegado al área COVID? Mira lo que pasa, nosotros somos una unidad de COVID de adultos, pero durante la pandemia tuvimos experiencias con algunos casos, no fueron muchos, de niños, y eso asusta a cualquiera, porque el niño está brincando, corriendo, le hacemos una tomografía y la tomografía tiene los 2 pulmones desbaratados, y el niño como que no es con él. Pero Dios mío. Entonces, pasó con una paciente que no tenía con quién dejar a su niño. Eso fue una situación muy difícil, vino de viaje, estaba aquí, había que ingresarla a ella y el niño había que dejar en la habitación. Pero el niño estaba positivo. Wow. Entonces, la doña estaba un chin mala, desbaratada, y el niño, peor que ella, corriendo como que no era con él. Dios mío, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, lo de los niños es muy variable, pero en general, la regla es que no le da muchos síntomas a la mayoría. Eso no significa que no haya uno que se ponga malo. Y hay un síndrome que se llama el síndrome multisistémico, que es altamente peligroso, que como, imagínense una sepsis, un fallo respiratorio secundario al COVID, pero en niños. Entonces, todo está bien hasta que a tu niño de 3 años te dicen que tiene eso. Perfecto, todo estaba perfecto hasta que te dicen que tiene eso. Entonces, De hecho, perdón, Wilkin, de hecho, hay personas que han muerto después de pasar el COVID por esas situaciones que tú mencionas. Más por las secuelas y las lesiones, realmente, por lo menos en mi caso, nosotros seguimos mucho a los pacientes posterior al egreso, porque la mayoría son ya pacientes míos de neumología y se quedan con uno. Esa es la población de la mayoría, nosotros lo seguimos por mucho tiempo. La data que tenemos y la experiencia que tenemos, primero es que la mayoría, si tú le das un seguimiento adecuado, con los parámetros adecuados y la medicación correcta, al año no tienen nada, están limpiecitos. Hay un pequeño por ciento, menos de un 2, 4% de los pacientes que se pueden quedar con cicatrices más permanentes. De nuevo, la palabra permanente es 1 año y 9 meses, que es el tiempo que tenemos de experiencia en el COVID. O sea, cuando tengamos 5 años vamos a saber si eso se quita o no se quita, o 10 años, o 20 años, eso no lo sabemos. Pero hay que seguir la evolución de este proceso poquito a poquito.
Entonces, ¿qué expectativas tienen ustedes, vamos a decir que para entre enero y febrero, a propósito de lo que está ocurriendo, que la gente está en fiesta, la gente está en pelota, la gente se está aglomerando y a la gente parece que cuando está compartiendo le provoca, qué sé yo, la mascarilla, no usa mascarilla. Usted ve en el play la gente voceando y la gente no usa mascarilla. Si lo ve en el teteo, la gente no usa mascarilla. Si lo ve en la fiesta, no está usando mascarilla. Entonces, ¿qué esperan ustedes para estos días post Navidad? Realmente esperamos que va a subir, o sea, pero no es algo que nos sorprendería. En cualquier época del año que tengamos conglomerados de actividades de personas, vamos a tener esos aumentos de enfermedades respiratorias. El COVID va a subir. Por eso que vamos a tener pico y valle, sube y baja. Entonces, sí, tenemos expectativa de que ahora para finales de diciembre, inicio de enero, tengamos un aumento de casos. Ojalá que la tendencia de vacunación y de inmunización continúe, que las cepas que se agarren aquí cada vez sean menos agresivas, recémosle a Dios, y que el sistema de salud no se canse, porque ahí es donde está el problema. Y los especialistas que trabajamos con COVID, tenemos 2 años sin parar un solo día, entonces hay que tomar en cuenta no solamente el estrés físico y emocional, no solamente el económico, sino el físico y el emocional. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de Francia, el presidente Macron prohibió las concentraciones de Nochevieja. En esos países grandes, en esos países desarrollados, la gente se concentra para esperar el año nuevo y el temor es que esto pueda provocar complicaciones con relación a la nueva cepa, a la Omicron. Pero cuando ocurrió el anuncio de la nueva cepa, no sé si yo estoy mal, Mansur debe saberlo más que yo, el país, República Dominicana está muy bien, porque uno se ponía a leer lo que estaba pasando en África. Muchas poblaciones que, aunque quieran la vacuna, no la tienen. Muchos países que han tenido dificultad por el tema económico para acceder a tratamientos, para acceder a vacunas. O sea, mi pregunta va dirigida en que, aunque vengan otras cepas o pase lo de las aglomeraciones, aparentemente el país no va a retroceder. Entonces, desde el punto de vista de medidas de restricción. Exacto. No, en este punto implementar una medida de restricción masiva ya no vale ni la pena. Porque es que esas son medidas que o se hacen completa tajante en un momento por un periodo controlado de tiempo, o mejor no se hacen. Porque lo que hacen es causar más estrago. O sea, si tú, matemático, trancaste a todo el mundo, pero bien trancado, por un mes, el problema tiene que acabarse. El problema es el siguiente, se va a acabar mientras todo esté trancado. Ahora, desde el momento que tú a un sistema cerrado le introduces factores externos, personas viajando de otro país, pues entonces volviste a lo mismo justo en el momento que comenzaste. Entonces, esto depende mucho de una parte muy personal de cuidado de uno mismo y de ser consciente. Si tú tienes tu niño malo, no lo mandes para el colegio. Si tú tienes síntomas, vete a hacer pruebas, chequéate. Porque cuando te infectas tu trabajo completo, va a haber un problema. Por ahí es que va. Realmente yo entiendo que vamos a tener que vivir con el COVID. Ya lo de modificaciones de restricciones masivas, yo no creo que cae. Pero ahora depende mucho de la conciencia de cada quien. Y ciertamente, eso falsea en muchas ocasiones. Los teteos, yo no veo una mascarilla por parte. Hay lugares, hay provincias que yo he pasado, que salí de la ciudad hace como 2 semanas, y pasé, yo nada más me hice una pregunta, ¿será que el COVID aquí no está? Yo pasaba y veía un colmadón, pero lleno, 2 calles llenas. Dios mío. Y yo lleno con el consultorio allí lleno y esta gente aquí sentada mirándose la cara, bebiendo y haciendo todo normal. ¿Será que aquí no hay COVID? Entonces uno no sabe si es que toditos están vacunados, ojalá que sí. O que le dio todito y tienen defensa en ese momento, ojalá que sí. O el ambiente lo protege, no sé. Pero ciertamente muchas actividades de conglomeración y eso preocupa un poco porque vamos a un aumento de casos. Cuando tengamos aumento de casos, se va a poner un estrés al sistema de salud. Cuando el estrés sea muy fuerte, veremos respuestas a nivel nacional. ¿Cada qué tiempo hay que ponerse la vacuna de la influenza? Anual. Especialmente si usted tiene factores de riesgo. Ojo, eso no significa que no le dé la gripe, que no le dé influenza. Significa que ese año se escogen las cepas más agresivas o virulentas y eso es lo que se le calculado, se le da a la persona para que no le dé esa cepa y no vaya y lo mate. No significa que no le va a dar porque esa es otra mala reputación.
porque esa yo no la he oído todavía. Yo me puse la de la influenza y me dio gripe como quiera. Pero no era para que no te diera, era para que no te mate. Okay. Y eso es lo que pasa con la vacuna contra el COVID. Exactamente. Disminuye muchísimo la tasa de contagio, pero aparte de eso, si te da leve. Yo tengo pacientes de 94 años vacunados que le dio su COVID tranquilo y están en su casa normal, sin problema. Yo me puse la de la influenza en el 2018. Salud Pública le está poniendo. No me ha dado. Sí, yo porque lo puse como ahí, estamos muy sociales ahora mismo, y estamos en la época normal de la influenza, ahora están poniendo la influenza a todo el mundo. Esa es una pregunta. ¿Se muere gente de influenza en el país? Claro que sí. Porque uno sí escucha que esos países fríos, la tasa de mortalidad por influenza es altísimo. Por El eso problema es hay que cultura de es ponerse la 1 o vacuna. 2% de mortalidad, o sea, son por ciento bajitos, o sea, 2 o 3% de mortalidad. Pero estamos hablando que si tú tienes el 2% de mortalidad de un grupo de pacientes que tú ingresaste con influenza, que a veces se sobreinfectan con otra cosa, casi siempre tú no pegas que fue por la influenza que se murió por una neumonía bacteriana que le dio después de que le dio la influenza, por ejemplo. Pero ciertamente hay defunciones. Tú revisas la estadística a nivel mundial y tienes defunciones por influenza. Numérica, más que la Pero en de el COVID. país. Aquí, Sí. el problema es el tema de cómo eso se registra. Porque para la influenza per se no hay un per se tratamiento. Aparte del Tamiflu, del oseltamivir o el Danamavir, eso es lo único que se puede poner. Y eso es para reducirte la enfermedad o evitar la gravedad. O sea, reducirte 1.7 días o evitar la gravedad. Pero aquí sí, claro, hay pacientes que han fallecido por influenza, igual que en todo el país, en todo el mundo. Eso no es algo nuevo. Ahora que son pocos, extremadamente pocos. El tratamiento para el COVID, tú hablabas de que tenía 10 pacientes, toda tu capacidad ya está ocupada. Los tratamientos para el COVID siguen teniendo la misma condición que cuando inició la pandemia, Siguen siendo lo mismo. en el sentido de que los medicamentos de alto costo que ustedes utilizaban para los tratamientos de esos casos graves venían desde el departamento de alto costo, o es el paciente y el seguro que lo está asumiendo. No. Sigue viniendo de alto costo. Inclusive, hasta hace 3 meses, algo así, el Remdesivir, que era lo único que no podía tener en stock en la clínica, ya Salud Pública lo asumió y son ellos que despachan el medicamento. Entonces, lo que es el Remdesivir, lo que es el Tocilizumab y el Regencov, que es muy bueno, esos 3 medicamentos los despacha Salud Pública. Y a tiempo. Lo despachan. Realmente no tengo queja de la velocidad de su despacho. Tengo un equipo muy bueno que llena todos los formularios, o sea, mi equipo llena los formularios de una vez, hace la solicitud temprana y los despachos yo lo tengo en cuestión de horas. Y realmente sí, a mí me despachan el mismo día. Y no puedo decir que tengo queja desde que se hizo el cambio. No he tenido queja. ¿Y cuál es el promedio ahora, Mansur, de gente en intensivo? ¿Cuántos días dura un paciente de COVID en intensivo? Es que eso varía. El mínimo que nosotros ingresamos a un paciente con COVID son 6 días. El mínimo. Ahora el máximo es muy variable, pero el mínimo son 6 días para complementar los tratamientos básicos, que es Remdesivir, por ejemplo, por un periodo mínimo de eso. Pero eso puede variar. Yo tengo pacientes que me han durado 10 días, 15 días, pacientes que me han durado 2 meses. Una recomendación a la población ahora que estamos en fiesta. Pasarla bien, utilizar mascarilla, utilizar su distanciamiento social mientras se pueda y usar lavado de manos. Y cuidarse. Y si puede, por favor, vacúnese. Vacúnese, exacto. Muchísimas gracias, Mansur, por estar con nosotros. Será hasta el próximo. Bueno, hasta Rosa.